La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es Pastor Ricardo Rivera, yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Príncipe de Paz en Cagua y pastor de la Iglesia Evangélica Luterana San Esteban Mártir en Bayamón. Estamos compartiendo el mensaje para el Día de Todos los Santos, que en algunas iglesias como nosotros lo estábamos celebrando en el día de hoy. Grabamos para que también todo aquel que quiera escuchar el mensaje. En el nombre del Señor, así lo hacemos. El Evangelio para el día de hoy es en San Lucas, capítulo 6, comenzando a leer en el 20. Dice así el Evangelio del Señor. Volviendo su vista hacia los discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, cuando os colman de insultos, desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día, saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todos sus consuelos. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros todos los hombres hablen bien de vos, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Pero vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por quienes los vituperian. Al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames. Es así como quieres que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Pues gracia y paz de Dios y de Jesucristo y de nuestro Señor para todos. Amén. Vamos a compartir con ustedes. Hay un cántico del himnario del libro de liturgia y cántico, que se titula El reino de Dios ha llegado ya, y habla de que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. El reino de Dios ha llegado ya con compasión y con poder. Entonces habla de que somos la semilla del reino, plantadas para crecer, dar frutos abundantes, dar testimonio de fe, y todo eso es amando hoy, todo eso es con compasión, sirviendo hoy con compasión, compasión derramada por el mundo, compasión derramada en la cruz, compasión derramada de sus manos, compasión que nos hace ver la luz, ¿verdad? Así dice el himno, ¿verdad? Interesante que se use aquí por estos autores este himno de esta manera, y la imagen de somos la semilla del reino, que es distinta a la imagen, ¿verdad?, de la semilla que en el mismo Evangelio de Lucas vemos a través del Evangelio, en una parte en que habla de por ejemplo, de la semilla que es sembrada por el sembrador,
en distintos tipos de suelo. Y ahí, en esas parábolas, o en esa parábola de la semilla y el sembrador y el terreno, pues la semilla viene siendo la palabra de Dios. Y nosotros, en ese sentido, se nos compara con esos terrenos. Y la pregunta es, pues, si tú eres un terreno pedregoso, o si tú eres un terreno, o si tu terreno es uno que está lleno de espinas, o si tu terreno es como uno del campo, que viene las aves y se comen la semilla y no da fruto, ¿verdad? O si tu terreno es un buen terreno en donde se pueda dar el fruto de los 30, de los 60, del 70 o del 100%, ¿verdad? Se pudiera dar, ¿verdad? Entonces, pues, esto es el cántico que estamos hablando en el día de hoy, pues es diferente, porque entonces nos está comparando a nosotros con esa semilla del reino. Somos la semilla del reino. Podríamos decir que somos agentes del reino de Dios, ¿verdad? Y pues Jesús nos llama a eso, a ser agentes del reino de Dios. ¿Y cómo eso cae? Pues en el día de todos los santos, ¿verdad? Pues entonces eso quizás nos deje saber que la santidad no es simplemente, pues, ay, este debe ser un santo porque ese no hace ni ruido, ese siempre está calladito, o este debe ser un santo porque se pasa orando, se pasa en el templo metido, ¿verdad? Y pues no está mal ir al templo, no está mal ser comedido, no está mal el orar, no está mal compartir la iglesia, pero está al revés, eso todo está bien, pero la santidad no es ese separarnos del mundo, como aislarnos, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Si somos agentes del reino, si estamos llamados a proclamar y enseñar las bienaventuranzas como Jesús lo hizo, pues entonces es involucrarnos en el mundo alrededor, proclamando esa palabra de Dios y nosotros siendo los que impulsen ese reino como agentes del reino. Y tomados de la mano del Espíritu Santo y que nos envía, como Jesús también envió a los discípulos, pues nosotros somos los enviados. Entonces la santidad, nosotros somos colocados en esa santidad de Dios para trabajar el reino de Dios. Y vivimos siempre en esa tensión. Somos justo por la gracia, por el amor de Dios en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz, y así somos perdonados, y por su Espíritu Santo pues también somos colocados entonces en esa santidad de Dios. Y desde el bautismo, ¿verdad?, que se nos proclama ese perdón de los pecados, esa redención de Dios como promesa, ¿verdad? Pues así también en el bautismo se manifiesta el Espíritu Santo. Se nos marca con la cruz de Cristo en la frente y en el corazón, simbólico de ese llamado que tenemos en Cristo, ¿verdad? Como el mismo Jesús proclamó, es decir, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Y cómo seguimos a Jesús? Pues en sus enseñanzas, en su proclamación, en su predicación, llevando a cabo la obra del reino de Dios. Así que no es un encerrarnos en las cuatro paredes de la iglesia. Claro que es bueno ir a la iglesia y debemos ir a la iglesia y debemos adorar y debemos reunirnos como pueblo alrededor de la palabra, del estudio bíblico, de la proclamación, de la enseñanza. Debemos reunirnos alrededor de la palabra, a seguirnos capacitando
a dejar que el Espíritu nos siga dando sabiduría, conocimiento, a compartir el Espíritu, los dones del Espíritu, los distintos dones del Espíritu entre unos hermanos y otros. Pero desde la iglesia también salimos como creyentes, como cuerpo de Cristo, como comunidad de fe, salimos a proclamar ese reino hasta lo último de la tierra. Vemos en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que se nos envía, o se envía a los discípulos, y nosotros somos los discípulos de hoy, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues vemos cómo está implicado la santidad con el proclamar, con el vivir el reino de Dios, gozar de esa entrada que nos da Cristo por la fe de arrepentimiento, la fe en la buena noticia de Dios. La fe en Cristo, ¿verdad? Nos lleva entonces, pues esa gracia para la fe en Cristo nos lleva a proclamar ese amor de Dios y proclamar ese reino de los cielos y su bienaventuranza. Así que siendo esos agentes del reino, sabemos que entonces Jesús nos está hablando aquí de esas bienaventuranzas del reino. Incluye entonces esas bienaventuranzas a los pobres. Incluye esas bienaventuranzas a los que lloran, que asociamos con los que están tristes, con los que están sufriendo, con los que están en dolor, con los que viven angustia, o con los que viven en tribulación, o con quienes tienen situaciones de aflicción por salud, o por alguna situación de crisis o de afección en sus vidas, ¿verdad? A todos ellos, ¿verdad?, se dirigen estas bienaventuranzas del reino, esa esperanza de redención para ellos también, esa esperanza de sanación, esa esperanza de liberación reconciliadora para con Dios, que nos ama y que no quiere que nadie se pierda, sino también esa reconciliación en nuestro interior, en el interior de cada uno de nosotros, que nos permite esa gracia y ese amor de Dios en Cristo Jesús y esas bienaventuranzas del reino, como también cuando las compartamos y las enseñemos y las proclamemos o las prediquemos. También para con otros, ponernos al servicio de esa bienaventuranza, compartiendo esa esperanza con quienes están en esas situaciones, ¿verdad?, impactados, ¿verdad?, por ya sea, y eso pues puede relacionarse con aquellos que están bienaventurados, aquellos que lloran, porque reiréis. Y esa buena nueva del Evangelio que nos sana, nos salva, nos perdona, nos reconcilia, ahí es que nos da esa comunión con el Espíritu que nos hace gozar de la presencia de Dios en nuestras vidas, aún en medio de las dificultades, ¿verdad? Y entonces pues también se nos habla de cómo esas misericordias o esas bienaventuranzas de Dios están para los hambrientos. Y en Lucas parece ser asociar esos hambrientos con los pobres mismos, ¿verdad? Aunque en Mateo pues se nos habla de los pobres de espíritu, que somos todos, porque todos tenemos necesidad de Dios, y a eso se refiere los pobres de espíritu, aquellos que necesitan de Dios. Somos bienaventurados porque entonces por necesidad, por esas necesitamos de Dios, ¿verdad? Entonces vivimos, anhelamos esa conexión constante con Dios, esa comunicación constante con Dios, ese estar en su presencia, ese gozar de su guía, ese gozar de su luz, ese gozar de su dirección, del conocimiento, la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso nos ayuda a enfrentar las situaciones de la vida y enfrentarlas con esa esperanza. Y hacer eso es vivir ese gozo, esa alegría de que Dios está con nosotros, aún en medio de las circunstancias difíciles. Y así compartirlo con nuestros prójimos, ¿verdad? Vemos entonces cómo también hay unos ayes. Están las bienaventuranzas, pero están los ayes, los famosos ayes, ¿verdad? Y esos ayes pues están dirigidos a los ricos, o a los que ricos y que se sacian, ¿verdad?
que están hartos, ¿verdad? Que tienen esa hartura, ¿verdad? Y hay una advertencia, podríamos decir que profética, ¿verdad? De parte de Jesús para ellos, porque ya en el Lucas, ya en ese cántico de María, al principio del Evangelio, vemos, ¿verdad?, que a los ricos enviará vacíos, ¿verdad? Y no necesariamente es el problema de la riqueza como tal, o el que tenga recursos como tal, o el que tenga una posición de de muchos recursos, ¿verdad? Sino qué es lo que hace con esos recursos, con esa riqueza, con esas posiciones, en las cuales Dios les permite estar, ¿verdad? Y entonces pues no usarlas simplemente para sí, para su propio complacencia, o sus propios placeres, o sus propios deseos, ¿verdad? Sino que usar las riquezas, cualquier riqueza que Dios te haya dado, ¿verdad?, para compartirla con tu prójimo. Así como Dios compartió la riqueza de su gracia y de su amor para perdonarnos, reconciliarnos, redimirnos, ¿verdad?, pues así también nosotros compartir el amor de Dios, en esa gracia y en ese amor de Dios con nuestro prójimo en necesidad, y desprendernos de lo que tenemos, compartir los dones, compartir el fruto del Espíritu, la paciencia, la fe, la esperanza, el amor, el gozo, el dominio propio, el buscar esa armonía, esa paz, ¿verdad?, de los unos con los otros, la serenidad, la humildad, todas estas, la sencillez de corazón, ¿verdad?, todas estas cosas que son lo que nos va a traer alegría a nuestras vidas, porque son parte de esa provisión de Dios. Y aquí está proclamado Jesús, esa provisión de Dios desde las bienaventuranzas, ¿verdad? Vemos entonces cómo si hay alguien que tiene riquezas, enseguida opulencia, debe estar dispuesto a desprenderse de todo eso, a compartirlo con todos los demás, por causa del Evangelio, por causa de la buena noticia de Dios, por causa de las bienaventuranzas que le dan ese corazón, esa mente, ese espíritu, para que en esa actitud espiritual o aptitud para llegar al otro, y en el nombre del Señor compartir consuelo, compartir esperanza, compartir sanidad, tratar de ayudar a sus vidas, acompañarle, interceder por sus situaciones, ¿verdad?, en ese sentido. Así que si el que tiene no da de lo que tiene y lo quiere usar solamente para sí, pues es egoísmo, y está falto de ese compartir de misericordia, ¿verdad?, que es lo que hace Dios con todos nosotros, ¿verdad? Así que nosotros también hacerlo con los demás, ¿verdad? Vemos entonces cómo eso se da, no solo a nivel del día de hoy, ¿verdad? Como a veces el afán de lucro no solo de las personas individuales, sino también de las empresas, de los sistemas controladores, dominadores del mundo, cómo eso se da en casos en los cuales se arriesga la vida de personas por causa de y no se para o no se intenta que no se paren o no se nos detengan las ganancias o el lucro, ¿verdad?, de esas empresas, ¿verdad? Ahora mismo que hay una guerra, pues la situación esta del petróleo y de la gasolina y todas estas cosas, los controladores de todos esos negocios, los acaparadores o los que son dueños de todas esas industrias del petróleo y todos sus derivados, ¿verdad?, pues se aprovechan porque ahora está escaso, ahora está en una guerra y la situación está escaso, y alzan los precios, ¿verdad?
y ahora es más caro para tratar de conseguir la gasolina y todas estas cosas. Y en medio de una guerra donde está muriendo gente, en medio de una guerra donde la estabilidad del mundo entero se puede poner a riesgo, y pueden seguir muriendo, no solamente en el área donde actualmente está en la guerra, sino que hay un peligro potencial de que puede expandirse a otros lugares, como ha pasado con otras guerras en el pasado, ¿verdad? Pues uno se pregunta, pero ¿y cómo es esto, verdad? ¿Cómo es que no se preocupan por la paz y se aprovechan de que hay una situación de guerra para hacerse más ricos, ¿verdad? Y ahí hay un gran ay de parte de Dios. Esos ayes le aplican también a situaciones como esa, ¿verdad? En la cual no se valora la vida de las personas, o se despreocupa de las situaciones que ocurren y que afecta a la vida de muchas personas, y siguen tratando es más, no solamente tratando de hacer ganancias, sino que se aprovechan de esa circunstancia para hacer más ganancias, subiendo precios y aprovechándose de la escasez y la necesidad que hay, ¿verdad?, por esta situación. Eso no me da tiempo para mucho más, ¿verdad?, porque podríamos expandir con muchos otros ejemplos de cómo a veces se necesita esa voz de Jesús, que denuncia esa injusticia, que denuncia esos pecados, denuncia esos males, y por eso dice: ay de ustedes los que están saciados, porque van a tener hambre. Llegará el momento en que habrá juicio de Dios, o llegará el momento que el mal se va a caer por su propio peso, ¿verdad? El pecado nos va a llevar también a esa situación en la cual vamos a tener que enfrentar las consecuencias de nuestros malos actos, ¿verdad? Y qué diferente sería si en vez de tener que Jesús proclamar unos ayes, pudiera proclamar bienaventuranzas para todo el mundo, y que nosotros como agentes del reino podamos nosotros encontrar un mundo de justicia, un mundo mejor, un mundo de paz, unos mejores sistemas que sean equitativos, donde no le falte a nadie la comida, donde se pueda erradicar la pobreza, ¿verdad?, donde se erradiquen las muertes, ¿verdad? Y eso nos hace pensar en el Día de los Santos, en las imágenes de plenitud como la del Apocalipsis, que baja la Jerusalén celestial del cielo, y entonces ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más llanto, ¿verdad? Y entonces todos estaremos reunidos delante del Cordero, y será una alabanza constante. Y ya viene Apocalipsis anunciándolo, desde que anuncia los 144,000 símbolos, ¿verdad?, de esas tribus de Israel, o de ese pueblo de Dios, ¿verdad?, que va a llegar a esa plenitud de los tiempos, ¿verdad?, en donde pues estaremos todos reunidos con el Cordero, y entonces pues eso es la experiencia y de vivir, ¿verdad? Y esa es la esperanza también, de vivir en esas bienaventuranzas del reino y compartirlas con los demás, aún en los momentos difíciles o de crisis que enfrentamos, ¿verdad?, sabiendo de que va a ser realidad el que ese llanto ya no va a existir, la tristeza va a acabar, y vamos todos a gozar entonces de esa paz que nos da Dios desde ahora, y que va a ser plena en el futuro, ¿verdad?, de Dios mismo, ¿verdad? Y pues que seamos entonces esos agentes del reino, que seamos esa semilla del reino plantadas para crecer y dar ese fruto abundante, y de ser esos testigos de esa fe, y dar ese testimonio de fe, ¿verdad?, amando con compasión alrededor del mundo, viviendo la misericordia, procurando la justicia, la paz, la reconciliación entre los unos y los otros. Que esa es entonces la riqueza
Esas son las verdaderas riquezas. Cuando el otro cántico, por ejemplo, cuando el pobre nada tiene y aún reparte, esa es una verdadera riqueza, porque Dios está ahí. Cuando hemos tenido estos huracanes, cuando estuvimos en los terremotos y todos estábamos sufriendo porque a todos se nos había perdido algo, muchos estábamos en la misma situación sin luz, o muchos estuvimos en la misma situación sin agua, o muchos estuvimos con las pérdidas de nuestros hogares, ¿verdad? En los distintos huracanes o en los terremotos o en todas estas situaciones. Pero nosotros mismos, en ese sentido de solidaridad humana, ¿verdad?, en ese sentido de querer ayudar al prójimo, ¿verdad?, aún teniendo escasez o aún habiendo perdido cosas, nos dedicamos a ayudarnos a unos a los otros. Ahí están las bienaventuranzas del reino presentes en nuestras vidas. No tenemos que esperar a que ocurran estos desastres para que fluya esa situación, sino en todo momento, en todo tiempo, buscar y mirar a nuestros prójimos y ver cómo podemos servirles en el nombre del Señor, así como Dios nos ha servido a nosotros en su amor, en su gracia, y está pendiente de nosotros. Que así nosotros estemos pendientes en todo momento de compartir esa santidad, esa bienaventuranza, ese reino de Dios con todo ser humano hasta lo último de la tierra, y cuidar de esta tierra también, ¿verdad? Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.